Dios les bendiga, hermanos. Tuvimos un detallito, pero aquí estamos presentes con esas ganas de seguir compartiendo la palabra del Señor. Y como les decía hace un ratito, el anhelo de nosotros es que ustedes aprendan, que ustedes se afirmen en la palabra de Dios, que todas las cosas que estamos viendo no lo turben, sino que usted se afirme más en el Señor, que estas situaciones que estamos pasando, lo único que logren sea que estemos firmes en el Señor. Y pues reciban un fuerte saludo. Aquí está nuestra hermana Viviana, ya lista para compartir la palabra del Señor. Hermana, Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente damos ese saludo. Un contratiempo hubo en esto de la tecnología, pero bueno, ya estamos aquí nuevamente compartiendo con ustedes. Le agradecemos a Dios su presencia y la presencia de ustedes, y que nos permita a nosotros compartir con ustedes la palabra. Le damos gracias a Dios. Y bueno, vamos a seguir compartiendo. Hoy vamos a hablar acerca de el primer sello. Esto pues nos ha ido llevando conforme a los temas pasados que hemos estado viendo, de las situaciones, como les hablaba hace un momento, de las situaciones que hemos estado viviendo, que nos han llevado nuevamente a retomar el libro de Apocalipsis. Y bueno, estábamos viendo las situaciones que se viven, todas las cosas que se están moviendo para un nuevo orden mundial, y que estábamos viendo hace 8 días acerca del arrebatamiento, de la segunda venida de Cristo. Estábamos viendo si la iglesia iba a pasar por la tribulación, y bueno, ya vimos que la iglesia es librada de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Y bueno, vamos a ver que nosotros les hablamos hace 8 días acerca de la semana 70 de Daniel. Y pues vamos a hablar qué es lo que sucede en esa semana 70 de Daniel, en esa semana que de alguna manera no se ha llevado a cabo, porque todavía estamos en el tiempo de la gracia. Veíamos hace 8 días que después de que sea el arrebatamiento, empezará esta semana 70 que nos habla el profeta Daniel. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede dentro de esa semana 70 de Daniel. Amén. Y bueno, antes de empezar, pues ¿nos quiere dirigir en oración, pastor? amén, amén. Señor, te damos gracias porque nos permites compartir tu palabra, porque nos permites estar aquí, Señor, con ese corazón dispuesto a recibir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, te pido por tu iglesia, en donde quiera que se encuentre en este momento, guárdale, bendícele, pero sobre todo, Señor, tú pones ese anhelo por tu palabra, ese deseo por entrar en esa comunión día a día contigo. Te lo pido por favor, te pido por aquellos, Señor, que a lo mejor tienen algún familiar enfermo, su economía se está viendo afectada, Señor, por esta situación. Yo te pido que abras las ventanas de los cielos y les bendigas donde quiera que se encuentren, Señor. Que tu gloria y tu poder se hagan manifiestos en su vida. Que ellos puedan testificar que las bendiciones de Dios son siempre fieles en todos aquellos que permanecen en ti. Te lo pido por favor en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir viendo lo de la semana 70. Entonces, hablábamos que después del arrebatamiento empieza esta semana, la semana 70 de Daniel. ¿Y qué va a surgir ahí? ¿Qué es lo que va a pasar durante esa semana? Pues todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 6. Bueno, vemos que del capítulo 3 la iglesia termina su historia, y vemos en el capítulo 4 y el capítulo 5 esa adoración celestial, donde están los ángeles, están los seres vivientes y los 24 ancianos que adoran. Y en ese cuadro que nosotros vemos, vemos primeramente que está uno sentado en el trono, y dice que Juan estaba ahí viendo, y que del trono, bueno, se daba un rollo sellado con 7 sellos. No había ninguno que se atreviera a tocarlo, mucho menos abrirlo. Entonces dice la palabra de Dios que ahí en el capítulo 4 que Juan lloraba mucho, y en el capítulo 5 que Juan lloraba porque no encontraba a alguien que fuera digno de abrir estos sellos. Y después le dicen: no llores, porque aquí el león de la tribu de Judá, el linaje de David, dice, él ha vencido y él es digno de abrir los sellos. Entonces, bueno, cuando hablamos de esos sellos es
que solamente Jesucristo era el que tiene el poder de terminar todas las cosas, como lo vimos en el libro de Daniel, que nos habla de que cuando Daniel está orando y le dice que cuándo terminarían todas las cosas y cuándo sería redimido Israel, se le da a través de un ángel la noticia a Daniel que bueno, serían 70 semanas para terminar con todo el pecado, con todas las cosas malas y para ungir al santo de los santos. Entonces estuvimos viendo la clase pasada que eran 69 semanas las que se han cumplido, que es desde la construcción del templo hasta la muerte del Mesías príncipe. Hasta ahí son 69 semanas y falta una semana por cumplirse, es la semana 70 de Daniel. Así es. Sí, hermanos, nada más vamos a hablar ahora de los sellos, de las trompetas y de las copas de la ira. Y aquí lo interesante de la manera que lo vamos a abordar es que son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira. Todo lleva un orden cronológico, que esto es algo bien importante, el que nosotros podamos tener esa visión de cómo es que se van a desarrollar estos eventos, porque también era una de mis dudas que le platicaba a la hermana, que cómo iban a suceder todos estos eventos, ¿no? Porque vemos que son muchísimas cosas en 7 años y que a veces no alcanzamos a comprender cómo va a suceder esto, tantas cosas en tan poco tiempo. Entonces aquí la cosa es que primero son los 7 sellos, después las 7 trompetas y por último las copas de la ira. Mientras tanto, en la narración de Apocalipsis vemos que Juan está teniendo visiones, está en el cielo viviendo lo que está sucediendo, está viendo cosas que él trata de explicar en su perspectiva, ¿no? Porque, por ejemplo, hay cosas que él explica de una manera pues que no alcanzamos a comprender, pero hoy, por ejemplo, de las cosas que él hablaba, hoy podemos entender un poquito más de lo que él estaba diciendo. Es que el libro de Apocalipsis, hermanos, está escrito también de una manera simbólica. Hay mucha simbología, no todo es literal, y bueno, de que se escriba, todo va a ser literal, para no equivocarnos, todo va a ser literal, pero en aquel tiempo Juan usaba ejemplos de lo que él podía ver en ese momento, de lo que había a su alcance. Sí, aquí una cosa, el Apocalipsis tiene 3 maneras de entenderse: literal, simbólico y figurado, ¿sí? Entonces hay cosas que Juan quería explicar figurándose algo, ¿no? Por eso habla de bestias, exactamente, y luego habla de un gran dragón en el cielo, esto sería simbólico, ¿sí? Habla de las plagas que van a ser literales. Entonces no podemos explicar Apocalipsis de una sola manera, sino que nosotros tenemos que tener toda esa visión que Juan tenía y tratar de poderlo explicar en estos 3 aspectos. ¿Sí? Entonces, pues Juan ya veía cuando habla en el capítulo 13 de esa bestia, pues no es que vaya a salir una bestia del mar o una bestia de la tierra, eso es simbólico, pero tiene algo que enseñarnos a nosotros, qué es lo que significa esto. Bueno, entonces cuando nosotros vemos que termina, que el arrebatamiento dice la palabra del Señor que en el capítulo 6, quisiera que fuéramos al capítulo 6 de Apocalipsis, el 6.1 y 2, ahí vamos a hablar hoy solamente del primer sello, porque sí está un poquito, pues no muy largo, pero sí vamos a hablar de quién es el primero que aparece y qué son sus cualidades de este ser que aparece en el versículo 1 del capítulo 6. Y dice la palabra del Señor así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer.
Entonces, nosotros estamos viendo que Juan está en el cielo y el Señor le dice, escribe las cosas que han de suceder después de esto. ¿Después de qué? Después de la historia de la iglesia. Dice, ahora, después de que hayas visto esto, ahora después de esto vienen otras cosas que sucederán en la tierra. Ciertamente, hermanos, 7 años, en 7 años sucederán una serie, son 21 juicios derramados sobre la tierra. Pero son en 7 años que será, no como lo vemos ahorita o sea, estamos viendo que pasa una situación y en otros lados tiembla. Va a ser una situación de una situación dolorosa tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y al último será como algo que no se quite, si lo podemos ver así como los dolores de parto ya para el alumbramiento, es lo más fuerte. Ahorita estamos en los dolores de parto, pero cuando sea la gran tribulación van a ser esos dolores que nos dan a nosotros como mujeres cuando ya estamos a punto de dar a luz. Y cuando se va a dar a punto de dar a luz, bueno, viene ese bebé, quiere decir que todo esto va a ser para cuando se va a preparar para la segunda venida de Cristo. Entonces, el primer sello que se abre allá en el cielo, el único digno que pudo abrir esos sellos fue Jesucristo. Y el primer sello que se abre, dice que sale un jinete, y ese jinete dice que es un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Sale un caballo blanco, sale con un jinete, y ese jinete dice que se le da una corona, y se le da, dice, y salió venciendo y para vencer. Quiere decir que a este ser se le va a dar una corona, no porque sea rey, sino para que ejerza un gobierno durante estos 7 años. Dice, y sale venciendo y para vencer. ¿Sí? También esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 13. Pastor, si nos ayuda a buscar. Ya estaba buscando nomás que... Apocalipsis capítulo 13. ¿No? Dice así la palabra del Señor. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono grande y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y esta bestia tenía 2 cuernos semejante a las de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase.
y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número de hombre y el número es 666. Bueno, lo que estamos viendo aquí en el capítulo 13, así como en el capítulo 6, nos habla en el capítulo 13 que sale una gran bestia del mar, y vio que subía esta bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y después ve que salen otra bestia. Esto nos está hablando que al momento que la iglesia desaparezca, salen dos seres. Aquí lo está hablando como bestias, porque de alguna manera el mencionar bestia es como algo muy cruel lo que serán estos seres. No tendrá una razón, actuará como un animal, de alguna manera será un dictador, y actuará junto con otro hombre que será el falso profeta. De él no hablaremos hoy. Solamente este falso profeta pues hace que este primer ser, que es el anticristo, suba al trono, suba al poder, y ella hace prodigios. El anticristo, el falso profeta, hace grandes prodigios, le ayuda y hace que los habitantes de la tierra lo adoren, y al final, bueno, le hace a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, que le hagan una imagen y la adoren. Y vamos a ir viendo y vamos a ir analizando que, bueno, esta bestia de la que nos habla el libro de Apocalipsis es el mismo jinete que sale en el capítulo 6, el primer sello que se abre, que es el anticristo, el primero que sale. ¿Algo que No, sígale, muy bien. ¿Les digo? Bueno, entonces vemos que esta bestia lo caracteriza así por ser un gobierno muy bestial, muy cruel, muy difícil. Entonces nosotros vemos de esta bestia lo mismo que nos hablaba Daniel, que iba a salir una cuarta bestia al final de los tiempos. Hace un tiempo que les hablaba acerca del nuevo orden mundial y de los imperios que iban a estar sobre la tierra gobernando en los últimos, que iban a hacer la historia de todo el mundo. Y vemos que fue Babilonia, que fueron los medos y los persas, que fue el imperio de Grecia, que fue el imperio romano. Y que, bueno, el imperio romano, en la estatua de Nabucodonosor, son esas dos piernas de hierro, y de esas piernas de hierro salen, en sus dedos son 10. Estábamos hablando que la Biblia nos habla de 4 imperios que serían el total de toda la historia, y que, bueno, estamos viviendo en el último imperio, y que es el imperio romano. Yo les decía, aunque no parece que tenga la fuerza como en el tiempo de Jesús, pero el imperio romano está todavía existente, aunque está trabajando por debajo, pero en estos últimos tiempos se ha empezado a levantar nuevamente. Ahora nosotros estamos viendo que el Papa es alguien que está moviéndose entre la política y entre los países del mundo, y está haciendo alianzas, está haciendo convenios, está haciendo pues leyes también junto con los humanos. Que podríamos decir que la Iglesia Católica, con todo lo que está diciendo usted y con lo que estamos viendo, sería la gran ramera. Sí. Y habla de la gran ramera y de sus hijas, que son, y yo lo veía así el otro día, la iglesia que se prostituye con otras religiones, que está haciendo pactos, que está teniendo relaciones con gente que ni siquiera tiene que ver con el cristianismo, y que de ahí parte otra, las hijas, como dice, y ¿cómo le podríamos decir? Corrientes cristianas que ahora están teniendo relaciones con la Iglesia Católica cuando no deberían, ¿no? Un ejemplo de esto es los músicos cristianos. ¿Cuándo nosotros nos íbamos a imaginar que Marcos Witt o Jesús Adrián o este cantante que usa lentes, se me fue
Alex Campos, le fueran a cantar al Papa, ¿no? Y que hace unos años Marcos Witt decía que iba a caminar este camino y que pues, a ver qué pasaba, ¿no? Pero lo que estamos viendo es esto, que se está cumpliendo lo que dice la palabra, ¿no? El hacer una sola religión. Hace unos días les hablaba acerca de lo que la ONU dice de la Iglesia, ¿no? Que es el más grande enemigo de los derechos humanos, y que ahora ellos querían que los LGTB fueran los que pusieran las pautas para poder interpretar la Biblia. Entonces ellos decían, porque hoy como se interpreta la Biblia no es inclusivo, y ahora ellos quieren que sea inclusivo, y están pidiendo que este grupo de LGTB sea el que empiece a decir cómo nosotros tenemos que explicar la Biblia. Entonces, si se da cuenta, nos está llevando a una sola religión, y es ahí donde podemos hablar de la gran ramera. Sí, y que bueno, estamos viendo que este falso profeta no es el papa que está ahorita, Jorge Bergoglio, no se me va el nombre, pero el papa que está ahorita, no es el falso profeta, pero sí está siendo un instrumento que está llevando a cabo muchas cosas ahorita. Ciertamente, pues estamos viendo que él está incluyendo muchas leyes también con los gobernadores del mundo, con los líderes, y está influyendo mucho para llevar a todo a una nueva normalidad, a un nuevo orden mundial, a que todo sea diferente, ¿sí? A que todo sea diferente. Entonces, esto nos va a llevar, al surgimiento de este nuevo orden mundial y al surgimiento del líder mundial, que será el anticristo. Entonces estamos viendo que de este ser que sale después del arrebatamiento, que es el anticristo, pues él viene montado sobre un caballo. En el capítulo 13 lo menciona como alguien bestial, como alguien que va a ser duro, que va a ser un dictador. Y en el capítulo 6 lo muestra como alguien que viene en son de paz, porque se le da un arco, no se le da flecha. Pero vemos que después, al poco tiempo, solamente cambia de caballo, pero será el mismo jinete cuando vemos los siguientes sellos, que es de guerra. Entonces, en ese momento, después cuando veamos guerra, vamos a ver que después se le da una espada. Entonces, que se le da autoridad para hacer guerra. Pero mientras él sale como ese pacificador, como ese ser que viene a restablecer todo. Imagínense en la situación que estamos viviendo ahorita, de situación económica, de delincuencia, de maldad, de tumultos, una situación que no es tan complicada, pero que ahorita para muchos es complicada, ¿verdad? Y que se va a ir agravando cada vez más. Vemos Estados Unidos, una nación muy poderosa, y no ha podido combatir estos tumultos que se están llevando a cabo en Estados Unidos, lo mismo en México, lo mismo en Francia, en algunos otros países también se está llevando a cabo por lo de la diferencia de seres humanos. Entonces estamos viendo que cuando salga este hombre, el caos que habrá quedado después del arrebatamiento, el caos que quedó, él saldrá y pondrá una paz. Por eso dice que viene montado sobre un caballo blanco, con un arco sin flechas, y que dice que vendrá sin aviso. Este ser no es alguien que estemos viendo en la política ahorita, pero él se manifestará dentro de la política. Por eso los judíos no reconocieron a Jesús como su Mesías, porque él venía a dar libertad. No solamente, ellos querían que los libertara del yugo romano en aquel tiempo, pero como no los libertó del yugo romano, ellos no creyeron que era su Mesías. Pero este ser va a venir hacia los niveles políticos. Jesús vino en lo espiritual y también para dar libertad espiritual y una vida de paz también, que en medio de los conflictos nosotros pudiéramos tener paz. Como hoy en día, en medio de todas estas situaciones de pandemia, de situaciones difíciles que vivimos, Dios ha venido a nuestra vida, y como nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, Él nos da paz para seguir adelante.
En aquel tiempo los judíos no quisieron aceptar a Jesús como su Mesías y esperan todavía a su Mesías, y ellos van a recibir al anticristo como su Mesías, lo van a recibir como su Mesías, y vendrá sin aviso. ¿Me ayuda a buscar Daniel 11:21, pastor? Sí. Por favor. Dice que vendrá sin avisos, en un momento aparecerá. Yo veía unas noticias hace unos días que me dejaban un poco sorprendida. En la nación de Israel se habla de, bueno, muchas noticias de que, bueno, los líderes de Israel, que son los que están promoviendo más la reconstrucción del templo, los rabinos, dice que uno de ellos, que son muy importantes para el pueblo de Israel, son gente como lo podíamos ver en aquel tiempo, creer en Aarón, en Moisés. Y los rabinos que están en estos tiempos, para ellos son muy especiales y de mucha credibilidad. Y este rabino estaba diciendo que él ya ha tenido y ya tiene pláticas con su Mesías, que él ya está teniendo pláticas con su Mesías. Nosotros sabemos que el Mesías que ellos van a reconocer es al anticristo, y que ellos ya están teniendo pláticas. De hecho les dijo que tuvo que ir a una televisora y anunciar que el Mesías ya está entre ellos, y que él no revela nombres, no dice nada, pero solamente dice que el Mesías ya está entre ellos, y está llamando a todos los israelitas a que se preparen para recibir a su Mesías. De hecho, les están diciendo que se preparen con túnicas blancas para recibir a su Mesías. Entonces, cuando yo veía estas noticias y estos acontecimientos, yo decía, pues entonces si ya se está moviendo, y si estamos viendo todas las señales, y no porque lo digan ellos, sino porque vemos las señales que se están cumpliendo, quiere decir que el surgimiento de este ser va a salir en un momento. Así que para que él salga, la iglesia tiene que ser quitada. En un abrir y cerrar de ojos, así aparecerá él. Entonces él aparecerá sin aviso. El pueblo de Israel ya están esperando, y dice que muchos de ellos no han querido salir de Israel porque no quieren perderse el evento de que este Mesías aparezca. Entonces, bueno, es una noticia que usted investiguela, yo lo estoy investigando, pero bueno, es algo de ponerse a pensar que si ellos están, ya que el Mesías está con ellos, bueno, el rabino a los que ellos le creen mucho, ya está entre ellos. Entonces, pues hay que ponernos a pensar qué es lo que pudiera pasar en cualquier momento. ¿Qué dice la palabra del Señor? Daniel 11:21 dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrán sin aviso y tomarán el reino con halagos. ¿Sí? Dice que vendrá sin avisos y tomará el reino con halagos. Imagínense la nación de Israel, que ahorita está pasando por situación que todo el mundo quiere atacarlo, todo el mundo quiere destruir a Israel, todo el mundo está en contra de Israel. Cuando él se presente al pueblo de Israel, se presentará sin aviso, y todo mundo dice que lo va a recibir con muchos halagos, porque algo tiene que hacer. ¿Cómo ve, pastor? ¿Qué cree que hará él en el tiempo en nuestra economía? Bueno, aquí, antes de contestar esto, tenemos que ver que el conflicto real que tiene ahorita es con Palestina, y que los palestinos están ocupando un pedazo de tierra que le pertenece a Israel. Entonces Israel ha querido sacar a los palestinos de ese lugar, y esa es la guerra que tienen. El problema está aquí, que por ejemplo los árabes apoyan a los palestinos, Rusia también, y por ejemplo del lado de Israel está Estados Unidos, está Inglaterra, está creo Francia también. Entonces aquí lo que usted mencionaba era que hay muchos países que quieren atacar a Israel. El problema está en que Israel quiere tomar la tierra que le pertenece, pero los palestinos no se quieren salir de ahí. Entonces, por eso es que oímos que lanzaron bombas, o que ya mataron a cierta cantidad de gente. Por esta razón, que quieren sacar a los palestinos. Lo otro es que desde ya hace unos años atrás
el gobierno israelí estaba invitando a todos los israelitas a que regresaran nuevamente a Israel y pues con la idea de que volvieran a tomar la tierra que les pertenece. Pero atrás de eso está lo que estabas diciendo, que esto es en espera de la venida de su Mesías, ¿sí? Entonces ellos están invitando que nuevamente el pueblo de Israel regrese para recibir al Mesías. ¿Y cómo nos va a afectar esto económicamente? No, ¿qué va a hacer él para restablecer la economía? ¿O qué planes tendrá en la economía? Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no?, que tenemos que ver desde donde estamos nosotros, y que vemos que, por ejemplo, una de lo que nos afecta mucho es el petróleo, ¿sí? Vemos como hoy todos los países que son productores de petróleo detuvieron su producción, incluso México, que al principio no quería, pero hasta México tuvo que sujetarse a no producir petróleo, y eso hizo que el precio de la gasolina descendiera. Entonces, lo que el anticristo va a hacer para que esto mejore es el que haya una mejor fluidez de dinero en todos los aspectos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Reactivar trabajos, industrias. Por ejemplo, ahorita se necesita nuevamente capitalizar muchos negocios que han cerrado a causa de no estar trabajando y de deudas. Entonces ahora, de alguna manera, pues él implementará algo, no sabemos qué, para que nuevamente se reactive a nivel mundial la economía y empiece a haber circulación, ¿no? Porque eso es lo que está sucediendo con esta pandemia, que todo se detuvo. Entonces pareciera ser que estamos bien, pero al no haber movimiento, al no haber producción, esto es como cuando usted acomoda las fichas de dominó y las acomoda y tira una y esa tira otra y hasta que tira todas las fichas. Entonces eso es lo que sucedió, una reacción en cadena, que vino la pandemia, detuvo a toda la sociedad, y que a eso reactivó o hizo una reacción en cadena que fue afectando o que está afectando a más cosas, y que esto no va a terminar, aún aunque pase lo de la pandemia y que digan ya estamos en el semáforo verde y que ya todo está bien, todo lo que ya está afectando nos va a seguir afectando por mucho más tiempo. Entonces aquí, ¿cómo sería la aparición o cómo yo veo que el anticristo pudiera reactivar la economía mundial? Pues es nuevamente inyectando dinero, poniendo a trabajar a todas las empresas y que haya más fluidez de dinero. Yo lo veo de esa manera. Sí, de hecho estaba oyendo de que hablaban de unos economistas que dicen que para que el mundo volviera a tener una estabilidad económica necesitaban hacer un reseteo. Un reseteo económico refiriéndose a que todas las deudas de cada país fueran canceladas. La deuda de México, la deuda de cada país fuera cancelada. Entonces, al ser cancelada, pues los países podrían nuevamente, ya no tendrían esas deudas, sino que ahora empezarían a trabajar para la edificación de sus países. Entonces, esto podría ser algo que solamente los analistas dicen, de esa manera se puede avanzar. Yo creo que como él va a venir de una manera muy de paz y poner el caos que está en el mundo en una estabilidad, tratará de alguna manera poner esa economía estable en todos los países. Él tendrá que ser un ser con mucho dinero y aliado con otras gentes de mucho poder económico para poder restablecer todo esto. Entonces muchas deudas serían condonadas y aún los bancos mundiales tendrían que perdonar deudas
para que la gente pudiera decir, bueno, ya no tengo deudas, vivo tranquilo, ahora me enfoco en lo que tengo nada más. Entonces será algo muy importante para la economía, de saber que nadie tiene deudas. Ahorita acabo de buscar cuál es la deuda de México, y México, la deuda interna neta del sector público federal es de 7.264.000 millones de pesos, mientras que la deuda externa neta del sector público federal es de 209.000 millones de dólares, equivalente a 5.997.000 millones de pesos. O sea, es algo grandísimo, ¿no? Y que con lo que acaba de decir, pues se tendría que perdonar muchísimo dinero, ¿no? Se va a perdonar, bueno, yo creo que perdonaría. Entonces imagínense, si nosotros, que teniendo deudas pequeñas, alguien llega y nos dice, no me debes nada, dice, ay, qué bueno, descansa, ¿verdad? Dice, imagínense, y usted dice, ay, qué bueno que ya tal persona ya no me cobró lo que yo le debía, ¿no? Y descansamos. Imagínense que este hombre va a venir a tener a toda la gente en sus manos, tanto porque uno de los problemas del mundo es el dinero, es la economía. Entonces, teniendo al mundo aparentemente económicamente bien, pues tendrá el mundo en sus manos. Entonces, también el pastor nos mencionaba veíamos acerca de estos conflictos israelíes. Acuérdense que la Biblia nos habla que se va a hacer un pacto entre los árabes y los israelitas. Ahorita los palestinos, con los que no tendrían que hacer ningún pacto sería con los palestinos, porque ellos no tendrían nada que ver, sino israelíes con los pueblos árabes. Se tendría que hacer un pacto. Estaba leyendo yo lo del pacto de Jared Kushner y de Donald Trump, y una de las cosas que ellos tienen planeado es que ciertamente están peleando una parte de tierra, los palestinos con Israel, por eso están en una constante lucha, pero los palestinos quieren su capital, Jerusalén. Entonces, en el plan se les dice que ellos van a tener una parte en las afueras de Jerusalén, pero se les daría una parte de tierra, repartirían lo que le pertenece a Israel, les darían una parte de tierra a los palestinos, y que están muchos países interesados en dar mucha economía, muchísimos millones de dólares para que Palestina se levante y sea también, porque no es Estado, los palestinos no son un Estado, entonces se proclamen como Estado, se les ayude a ser un Estado y se les ayude con dinero para que puedan surgir como un país y puedan tener una economía vasta. Entonces esto es uno de los acuerdos que ellos quieren llegar, y que se quite el terrorismo de lo que es de los países terroristas, se desarmen, ¿verdad? Y que Israel siempre seguiría siendo su capital, Jerusalén. Entonces Estados Unidos dice que también pondría una embajada en Palestina para que se les tuviera en cuenta como un país importante. Entonces, ellos están en ese acuerdo. La Biblia nos habla que hay un acuerdo de paz, pero este acuerdo dice que solamente cuando venga el anticristo va a ser ya como confirmado. Entonces, cuando hablamos que algo va a ser confirmado, es que algo ya está hecho, y solamente Él viene y lo confirma y dice, esto es lo que se tiene que hacer. Entonces, vamos a ver que este ser pues viene con una posición real, con una posición económica muy alta, como un líder político, como un líder económico, viene sin aviso, pero también nos habla que después de cierto tiempo será un rey que empezará a hacer su voluntad. Vamos a empezar a ver algunas otras citas. Daniel 11:30. Ya leí Daniel 21, ahora el 30, dice... Porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad, y volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿Sí? Esto lo vamos a ver que esto de que cuando abandona el pacto con Israel, se va a producir una guerra. Antes de que él quite ese pacto se produce una guerra, que es el segundo sello. Se produce una guerra, pero también estamos viendo que él es un ser soberbio, va a salir, es un ser con mucha soberbia, un ser tirano, un ser que va a cambiar la ley y los tiempos.
Vamos a ver una cita, Daniel 8, 23 al 24. Dice la palabra del Señor: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Sí, dice que al fin de los tiempos, cuando los seres humanos lleguen al colmo, en el 23. En el 23, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ajá, ahí me lo pone tantito, 23. Sí, dice que o sea, para que él aparezca debe de haber una transgresión, un colmo de maldad muy grande, que hoy lo estamos viendo ya en todo el mundo, una maldad muy grande. Y dice que entonces cuando llegue la maldad al colmo, se levantará un hombre altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Qué quiere decir esto? Que será un hombre muy inteligente, muy inteligente. Me olvidó la cita, pero dice que será más entendido que Daniel. Si Daniel fue sabio, muy sabio, dice que no ha habido sabio como Daniel, será mucho más sabio que Daniel. O sea, dice que será entendido en enigmas, muy inteligente, pero será un hombre de dureza. En el momento será como muy tranquilo, pero cuando él se muestre tal como es, será un tirano que gobernará el mundo. Estarán viviendo o se estará viviendo bajo una tiranía, ¿verdad? Donde lo que él dice, eso se hace, y su voluntad. También dice que va a cambiar la ley y los tiempos. Bueno, ahorita vemos, si me busca otra cita, pastor, 8, 9 al 14. Estamos en el 8, ¿no? Sí. Del 9 al 14. Del 9 al 14. Dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Sí, entonces está hablando de 1200, hasta 2300 tardes. Estamos hablando de 3 años y medio, donde va a estar actuando él con ya como un tirano. En los primeros años se muestra pacífico, pero él mismo promueve las guerras. La Biblia nos habla, bueno, es irnos metiendo más a profundidad. No muchos de con los que él haga alianzas, porque vemos que de esos 10 con los que él hace alianzas, dice que derriba 3. Y con estos 3 que se derriban, se provoca la tercera guerra mundial. Esto lo vamos a ver en el segundo, en los siguientes sellos, pero estamos viendo que este ser va a ser arbitrariamente, y va a ser como él quiso, y va a hacer prosperar todas las cosas, y todo lo que él haga va a prosperar, y será de alguna manera muy, muy terrible. También dice la palabra del Señor que este ser será enviado por Satanás, Vamos a buscar Segunda de Tesalonicenses 2:9. Acuérdense que el anticristo, hermanos, va a tratar de imitar todo lo que hizo Jesucristo. Entonces, así como Jesucristo vino y nació de una mujer, así él vino y va a nacer, y bueno, ya nació de una mujer. Y vemos que este ser, así como Jesús, le quitan la vida,
¿verdad? Y resucita, hacia este ser también le van a quitar la vida y va a resucitar. Y va a llegar un momento en que digan, ¿quién como la bestia? ¿Quién como este ser? ¿Verdad? En segunda de Tesalonicenses 2:9 dice que él no viene por obra de Dios, sino viene por obra de Satanás. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Sí? Entonces, con pura mentira va a seducir a los seres humanos. ¿Hasta aquí algo, pastor? Bueno, creo que la cita que decía es Ezequiel 28:3, que dice: he aquí tú eres más sabio que Daniel, ningún secreto te es oculto. Sí, está hablando del rey de Tiro. Me parece que es del rey de Tiro. Sí, Sí. te lo leo, dice: Sí. hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor Dios, aun cuando tu corazón se ha enaltecido y has dicho, un Dios soy, sentado estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares, no eres más que un hombre y no Dios, aunque hayas igualado tu corazón al corazón de Dios. He aquí tú eres más sabio que Daniel, ningún secreto te es oculto. Con tu sabiduría y tu entendimiento has adquirido riquezas para ti y has adquirido oro, plata para tus tesoros. ¿Sí? Entonces le dice, será más sabio que Daniel. Daniel, será más sabio. Dice, aunque no eres Dios, pero se creerá Dios, eres simplemente hombre, ¿verdad? Pero un hombre que será por obra de Satanás. Ajá. Dice, bueno, tendrá poder, se le da para actuar, un tiempo actuará por los 7 años, ¿verdad? Pero con más fuerza estará actuando 3 años y medio. Después de esos 3 años y medio, bueno, viene el juicio de Dios sobre él y sobre todos los que le adoraron. Él es el único que podrá derrotar al anticristo será Jesucristo. Vamos a seguir viendo que dice que lo adorarán, lo van a adorar, Apocalipsis 13, 8 al 10. Dice la palabra del Señor: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga; si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, espada debe de ser muerto. He aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Sí, entonces dice que lo van a adorar a este ser, bueno, por orden también del falso profeta, que hará que le adoren, y al que no le adore, dice, al que no le adore, bueno, va a ser perseguido, al que no le adore va a ser perseguido. Y también nos habla que van a tener que ponerles un sello, que van a tener que marcarlos. Va a haber él va a hacer un cambio. Cuando habla de cambiar todo lo de la ley y los tiempos, va a cambiar la ley de Dios, va a ser contraria a la ley de Dios. Él será un adorador. ¿Qué religión habrá? Ahorita muchos pensamos que va a ser el catolicismo, que va a ser los musulmanes, pero la religión que en aquel tiempo será el satanismo, porque él va a adorar al ejército de los cielos. Él adorará a su padre, que es Satanás. Entonces, en aquel tiempo el satanismo será la religión que pues esté en todo el mundo, porque acuérdense que él va a poner solamente una sola moneda, una sola religión, en todo será una sola política, una sola ley. Y cuando hablamos también de una sola moneda, pues ahorita la gente se pregunta, ¿qué moneda será? ¿Verdad? Unos pueden decir que es el Bitcoin, otros que es el euro. Bueno, pero yo analizando esto me daba cuenta que pues sí será un dinero virtual, que es algo que ahorita ya se está promoviendo, que estemos sin dinero y que todo sea de alguna manera virtual. El Bitcoin es una moneda virtual. Es algo que se tiene nada más, como cuando va uno al centro comercial y te dan tu tarjeta y te dicen, tiene puntos. Si compras algo te dicen, tienes puntos, y aunque tú no ves esos puntos en esa tarjetita, cuando tú vas y compras y das la tarjeta, ahí ven cuántos puntos y si te alcanza para comprar lo que tienes. Entonces todo será un dinero virtual, pero la moneda que nosotros tendremos, o que mejor dicho los que se queden tendrán para comprar, será la marca de la bestia.
porque dice que nadie puede comprar y nadie va a poder vender si no tiene esa marca. Entonces, será, de alguna manera la gente tendrá dinero, pero no en sus manos, como hoy tenemos 50, un billete de a 50, un billete de a 20 o monedas. En aquel tiempo no se tendrá eso, sino será virtual. De hecho, ya está sucediendo. Ahorita estaba buscando una noticia de hace un tiempo que y yo creo lo vimos varios, este nuevo sistema del CODI, que estaban sacando anuncios donde usted llevaba ya su teléfono y con su teléfono usted nada más indicaba la cantidad que tenía que pagar y ya de su teléfono le descontaban el dinero, ¿no? Y por ejemplo ahora ya con el teléfono usted puede saber cómo están los movimientos en el banco, si necesita hacer algún movimiento o una transferencia desde su teléfono lo puede hacer. Entonces, pues hoy las cosas se están acomodando a una manera de comprar y vender sin dinero. Entonces, incluso ahora cuando se habla del chip que se le va a implantar a la gente, este chip también va a servir para pagar, para poder acceder a su trabajo, para saber su estado de salud. Entonces, lo que se quiere hacer es de alguna manera agilizar las cosas y que uno esté más seguro, porque yo me acuerdo que cuando salió esto del CODI, le decían para su seguridad y que no cargue dinero, ya desde su teléfono usted puede hacer los movimientos. Incluso hoy en el banco, por ejemplo, antes se podía sacar la cantidad de dinero que usted quisiera, ¿no? Pues es su dinero, pero hoy si va al banco, creo que son nada más 5,000 pesos, y si quiere ir al Oxxo y hacer un retiro en el Oxxo, nada más son 2,000 pesos. Entonces, nos están de alguna manera, no encuentro la palabra, pero de alguna manera nos están limitando al uso de nuestro dinero, ¿no? Que ya no puede hacer movimientos grandes porque pues no está permitido, y de alguna manera pues lo vemos bien, ¿no? Porque si nos llegan a robar el teléfono, nos agarran la tarjeta, pues ya no pueden hacer fuertes gastos. Entonces está bien, pero sigilosamente nos están condicionando a un nuevo sistema de economía también. Sí. Y que bueno, ahorita están con lo de la pandemia, pues dicen que quieren retirar el dinero para que no haya contaminación. Entonces, para que no se propague más el COVID-19. Entonces, esto es que tú vas a tener dinero, pero no lo vas a tener. Entonces, en aquel tiempo la gente que tenga dinero en el banco para poder tener su única moneda de pago será la marca. Entonces, esa será la moneda de pago que tendrá. Entonces, dice, vas a querer comprar, necesitas la marca. Hay una película que se llama Time Limit, o Límite de Tiempo, y es algo así como una marca, pero aquí en el brazo sale los minutos de vida que tienen. Entonces cuando ellos trabajan, pues les aumentan la cantidad de minutos, pero con esos minutos, si quieren comprar un café, lo ponen en donde está lo que registra y ya les cuesta, no sé, 10 minutos de vida. Yo les invito a que la vean para que se den cuenta de cómo va a ser esto de los pagos. Sí. Bueno, se estaba hablando de un microchip, pero últimamente se está hablando de un tatuaje. De un tatuaje que será en la piel, no será visible. O sea, solamente se van a insertar unas microagujas, esas van a drenar micropartículas, nanocristales, que harán que la piel, al ponerte, bueno, muchos que hemos ido al centro comercial o que entran al metro, ahora ya les ponen una pistolita y les checan la temperatura. Entonces, ya salieron también unos cascos donde la gente está en los aeropuertos, que están con esos cascos y ven a la gente que cómo viene su temperatura. También están haciendo las pruebas con esos tatuajes cuánticos, se detecte, ese es un líquido fluorescente. Entonces la gente tendrá una fluorescencia por dentro que detectará si ya tiene la marca.
microchip, bueno, se puede quitar, ese microchip se puede quitar, pero ese tatuaje ya no se va a poder quitar, Ajá. porque se queda dentro encapsulado, Sí, la sí, tinta por dentro. Entonces ya ahora ya no se habla de un microchip, sino se habla de un tatuaje de puntos cuánticos. Entonces esto es lo que se va llevando a cabo, y la moneda que tendrá, entonces dice la palabra del Señor que la gente que aunque tenga dinero en el banco, aunque quiera comprar, si no tiene la marca que dice la palabra del Señor, si no tiene esa marca no podrán comprar ni vender. Y dice que esa marca será, bueno, dice el número de su nombre, o el número 666. Y cuando habla del número de su nombre, bueno, está, por lo que queremos entender, que de alguna manera estará como codificado, dando el nombre, cada nombre, su apellido y sus apellidos darán esa cifra de 666. Entonces, ya sea el nombre de él o el número que será el número 666. Pero la gente que adopte esta marca, pues estará decidiendo que le pertenece a Satanás. Entonces muchos decían, bueno, y si me obligan a ponérmela, no será obligatorio, te van a como acondicionar, pero tú la vas a tener que aceptar por voluntad. Ajá, porque es como nosotros ahora aceptamos a Jesús porque queremos aceptarlo. En aquel tiempo quien acepte la marca de la bestia es porque lo quiere hacer, porque realmente lo anhela. No, y que hay una negación, o sea, esto es lo otro que nosotros tenemos que ver. El aceptar la marca de la bestia no es que diga, a ver, ponga su mano aquí, sino que esto conlleva aceptar el nuevo orden mundial, aceptar la nueva religión, aceptar a la sociedad como se está dirigiendo. Entonces, hace unos días yo les decía, ahorita salió por ahí un meme donde decía, ¿y dónde están los que oran por milagros? ¿Dónde están los que sanan gente? ¿No? Y sacaban a Kaish Luna ahí desde una ventana asomándose, ¿no? No se trata de eso, hermano. Se trata de que en este momento como iglesia nosotros nos sujetamos, ¿sí? Y si hay necesidad de orar por un enfermo, vamos a orar por ese enfermo. Pero sí, donde no vamos a estar de acuerdo, era lo que yo les decía, es, por ejemplo, con esto de que ahora el gobierno, porque de alguna manera va a ser el gobierno el que diga, ¿saben qué? Ahora ustedes van a interpretar la Biblia de esta manera, entonces ahí sí nos vamos a negar y no vamos a estar de acuerdo en estas situaciones. ¿Sí? Entonces, el aceptar la marca de la bestia es, como usted dice, por voluntad, pero eso de decir, bueno, sí, pónganmela, conlleva el que usted acepte todo lo del nuevo orden mundial, la nueva religión que se va a imponer y todas las reglas que ellos pongan. Como ahorita se me venía a la mente lo que nos están enseñando hoy, con lo que quieren hacer de un nuevo, del ambiente, del medio ambiente, de que hay que amar a los homosexuales y su libertad. Ahorita todo lo que están en los países con la discriminación, ¿verdad? De aceptar las reglas ahora de que si tu niño dice que se siente niña, puede entrar en el baño de las mujeres, y que que se siente con la libertad de que quiere vestirse, ir con uniforme de niño, lo puede hacer. Es de ideología de género. Entonces, todas estas cosas que se van viendo en un cambio, ese es lo que el anticristo está, bueno, sus aliados ya ahorita están promoviendo para que no sea algo tan difícil de aceptar en ese momento. Así es. Esto es algo que ya nos están condicionando, no, si se da cuenta, yo me acuerdo, ¿cuándo usted iba a ver en el metro que se estaban besando dos hombres o dos mujeres? O que va caminando y ahora en la esquina ya los ve besándose. O sea, era algo inimaginable, y que se decía, en Europa está pasando esto, pero ahora que ya lo vemos en la esquina de nuestra casa o en la misma cuadra, dices, oye, y eso, pues bueno, mientras no se metan conmigo, no pasa nada, y pareciera ser que está bien, háganlo. Pero la palabra de Dios nos está llevando a todo lo contrario, ¿no? Que eso es abominación, que eso es pecado, que no está bien delante de los ojos de Dios, pero el mundo nos está llevando o nos está condicionando a que esto es algo normal.
¿sí? Entonces, no es que nos van, ya nos están. Nos están educando desde ahorita. Esto era lo que yo les decía, que el Papa tenía esa ley de una educación global, una norma de educación global a partir del 14 de mayo. Ese día del 2020, ese día se unió, bueno, salió el Papa diciendo que se unieran a orar. No importaba de qué religión fuera, pero que se unieran a tener una oración por toda la humanidad. Sí. Ellos están llevando a tener una sola religión, una sola... El ecumenismo. Entonces, no importa de que seas, todos nos llevan a un solo Dios, pero la Biblia nos dice que solamente hay un camino, y ese camino es Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro con el que nosotros podamos ser salvos, sino es a través de Jesucristo. Y otra cosa, que parece que le echamos mucha tierra a la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica eso es una de las iglesias que dice, la Biblia no la puede interpretar cualquier persona, la Biblia la interpreta la Iglesia. Entonces, la que pone las pautas es la Iglesia, no la Biblia. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que de alguna manera, a donde nos están llevando es, ok, ahora vamos por ese camino de la Iglesia y vamos a dejar a un lado la Biblia, ¿sí? Entonces, si se da cuenta, pareciera ser que ellos dicen, no, ¿cómo cualquiera puede interpretar la Biblia? No es que cualquiera puede interpretar la Biblia, sino que Dios nos da la oportunidad a todos los que quieren de poder entender el mensaje que Él nos quiere dar a través de su palabra. Pero ellos dicen, no, es que no se puede parar cualquiera con una Biblia y empezar a enseñar. No, no es que sea cualquiera, sino es aquel que ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador y Señor. Entonces, de alguna manera, es lo que está haciendo. La Iglesia Católica está poniendo ahora sus reglas sobre la palabra de Dios, no en la palabra de Dios, porque la está haciendo a un lado y ahora ellos dicen, nosotros decimos por dónde debemos de caminar. Y no solamente la Iglesia Católica, sino que aquí es como lo que decíamos, y sus hijas. Y las hijas, o sea, todas aquellas todas aquellas gentes, porque la Iglesia somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Que formamos el cuerpo de Cristo. Pero hay muchos que han dejado a su amado, que se han prostituido, que han dejado, que han adulterado, Así o sea, es. han engañado a su esposo, o sea, lo han dejado a un lado y se han ido tras otros intereses. Hemos escuchado por ahí, es que todas las religiones nos llevan a Dios. No es verdad, y es lo que siempre hemos peleado, pero ahora ellos dicen, vamos a hacer una religión donde todos puedan encajar. Sí. Entonces esto es lo que nos está llevando el día de lo que estamos viviendo, nos está encaminando a ese tiempo. Ahorita nos están, yo les decía de la Agenda 2030, de todas las cosas que quieren privatizar y de qué manera quieren meter en nuestra cabeza nuevas ideologías, nuevas costumbres. Esto es el empezar a educar a la humanidad de una manera diferente, una nueva norma de vida, como lo estamos viendo aquí en México, la nueva normalidad, cómo vas a ir a la escuela, cómo vas a subirte al metro, cómo vas a ir a un centro comercial, cómo vas a ir al mercado. Entonces estas cosas, hermanos, es algo que estamos viviendo. Dice el Señor que a veces tenemos ojos y no podemos ver. Entonces estas cosas nos deben abrir los ojos para que entendamos que estamos viviendo los últimos tiempos y que el nuevo orden mundial, el nuevo gobierno, el nuevo líder del mundo está por aparecer, está por mostrarse a la humanidad. Él va a enseñar a todos los seres humanos a poner su mirada en todas las cosas y mucho más ponerlas en Él, porque Él dice que se proclama como Dios y se hace pasar por Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice que Él se hace pasar por Dios. Quisiera que me ayudaran también a buscar 14, Daniel 11, 38 y 39. Él adora a Satanás. Y Apocalipsis 3, bueno, Daniel también 11, 31. ¿11 qué me dijo? 11, 38 y 39. Una sola religión, y el día de mañana va a decir, no es el catolicismo, no es el cristianismo, no es sino es su religión, y su religión será
el satanismo, que dice Daniel 11, 38 al 39. Mas honrarán en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Sí, entonces estamos viendo que va a repartir bienes a todas aquellas gentes que lo adoren, aquellas gentes que hagan su voluntad los tendrá en buen lugar, pero a los que no quieran hacer, los que se hayan quedado y se rehúsen a hacer su voluntad, dice que van a ser perseguidos y van a ser muertos por causa de Cristo y por negarse a su ley, por negarse. Ahorita nosotros pues todavía en la calle podemos andar libres sin un cubrebocas, yo les decía, pero hay en países donde si ya no traes el cubrebocas... Pues no, y ya no tanto, hermana, ¿no se acuerda ahorita en Guadalajara que mataron? Sí. Ajá, sí, ahorita me acordaba del caso que hubo que no, por no traer el cubrebocas mataron a este joven. Entonces, bueno, vamos a ver Daniel, Daniel 11:31. Ajá. Y dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Sí, pues de alguna manera va a traicionar también al pueblo de Israel, así como a todos los que hicieron alianza con él, va a llegar un momento en que los va a traicionar. Traicionará a Israel, traicionará a las naciones y traicionará a todos aquellos que decidieron ponerse el sello de su nombre, el sello de la bestia. Entonces vamos a ver que, bueno, este número 666, y esto es lo que está pasando hoy en día, cada día vemos cómo las cosas se van llevando a cabo, y que, bueno, este ser está por aparecer, pero a final de cuentas, hermanos, yo siempre les digo, hay gente que me pregunta o que platico con ella, y que hay gente que a veces no me cree porque piensan que lo que la Biblia habla es como ciencia ficción, como que está muy difícil, o sea, como que no es verdad, pero la Biblia es verdad, hermanos, y nosotros lo vemos y se está cumpliendo, pero la gente no lo ve. Lo que decías, tienen ojos, pero no ven. Pero no pueden ver. Entonces va a llegar un momento, hermanos, que esta gente se dará cuenta, y yo les digo, mira, a lo mejor hoy no me creas, pero si el día de mañana te llegas a quedar, yo solamente te digo que no te dejes sellar, te digo que te acuerdes de estas palabras y que no te dejes sellar, porque si tú te dejas sellar, entonces ya no habrá escapatoria para ti, ya no habrá ninguna esperanza, y pues todo será perdido para ti, porque entregarás tu vida a aquel que será derrotado, porque Él en un momento te hará saber que Él es el poderoso, el grande, el único Dios invencible, pero no es verdad. El único verdadero es Jesucristo. Y al final de su tiempo, hermanos, al final de los 7 años, este ser, junto con el falso profeta, o sea, el anticristo y el falso profeta, dice que serán lanzados vivos al lago de fuego. La cita está en Apocalipsis 19:20 y 20:10. Apocalipsis 19:20. Y bueno, hermanos, pues con esta cita vamos a terminar. El primer sello que se abre es el sello donde sale el anticristo. 19:20. Y dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Aquí nos dice que, bueno, van a ser lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Entonces ellos serán los primeros que van a inaugurar el lago de fuego. El falso profeta y el anticristo. Y qué bueno que dice eso, porque la gente dice, es que el diablo está en el infierno. No, él no está en el infierno. No, el siguiente a ser lanzado al infierno será Satanás. Ajá, después de los 1000 años que pasen aquí, que pasó la tribulación y hay un milenio, es atado y después es soltado por un poco de tiempo y vuelve a querer engañar a las naciones, pero entonces ahora sí dice que es lanzado
al lago de fuego. Entonces él ahorita no está en ningún castigo, él ya ha sido juzgado, pero su sentencia final, bueno, está por llegarle. Por eso él sabe que en el momento que la iglesia sea arrebatada, dice que él sabe que le queda poco tiempo porque solamente le quedarán 7 años. O sea, 7 años, después del arrebatamiento le quedarán 7 años para hacer lo que quiere hacer y de ahí va a ser atado y o sea, ya no va a tener más tiempo. Entonces, todo aquel que quiera creer, que cree que es satánico y que cree que Satanás es lo máximo, Satanás está derrotado y está echado fuera por Jesucristo. Y todos aquellos que le adoran, bueno, verán que Él es el único, que Jesucristo es el único vencedor. Él es el que vence. Él es el único vencedor. Y 20:10, ¿qué dice, hermano? Y con esto terminamos. Dice algo. 20:10. Apocalipsis 20:10. Dice la palabra del Señor: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta es la otra cita que les quería decir, que el diablo será el siguiente en ser lanzado al lago de fuego junto con él, y después todos aquellos que decidieron amarle. Por eso nosotros estamos aquí para compartirles, hermanos, que no hay otro camino, que no hay a nadie a quien tú puedas ir, solamente a Jesucristo. Y que por más que te pinten el panorama hermoso, ciertas religiones, ciertos, cuando este ser se presente, el único verdadero es Jesucristo. Entonces, Él es nuestro camino, Él es nuestra verdad y Él es nuestra vida. ¿Algo más, hermano? Pues nada más recapitular un poquito, ¿no, hermana? El primer sello es la aparición del anticristo y pudiéramos decir que ahí es el comienzo de la tribulación. Sí. ¿Sí? Va a estar 3 años y medio dándole solución a los problemas del mundo. La economía, lo que hablábamos, una de las cosas que va a arreglar va a ser la economía mundial. ¿Qué más, hermano? Bueno, se hace pasar por Dios. Se hace pasar por Dios. Se siente en el trono de Dios. Y ahí es donde los judíos dicen: no es nuestro Jesús, no era nuestro Mesías, y reconocerán que aquel Jesús que hace más de 2000 años que fue crucificado en la cruz era su Mesías. Y entonces a Él le adorarán, y entonces fue cuando el Señor les dice a sus discípulos: y los que estén en Judea huyan a los montes, porque entonces habrá una persecución muy grande con aquellos que no reconozcan que el anticristo es el Mesías. Pero muchos van a reconocer, después de que Él se siente en el trono de Dios y se haga pasar por Dios y ponga la abominación desoladora, bueno, Él será primeramente esa abominación, porque se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, y después pondrá su imagen en todo el mundo. Bueno, hoy decimos cómo lo van a poner. Hoy ya hay una tecnología que ya están haciendo que aparezcan con rayos láser imágenes y que pueda hablarte. Entonces, cuando nos dice que esta imagen hablará, bueno, se llama el rayo azul, se llama ¿Blu-ray? Ajá. Bueno, el Blu-ray ya existe. No, es una nueva tecnología donde rayo azul, me parece, se me fue ahorita el nombre. Donde es una tecnología con rayo láser, y tu imagen la puede ver, por ejemplo, ahora en vez de que la hagas por videollamada, es un láser que te puedes ver tú con la persona que estás hablando. Entonces, de alguna manera o un animal puede andar aquí, si tú quieres un león, puede andar arriba de tus sillones con esa tecnología. O un zoológico, una selva, un mar. Bueno, eso puede ser, la robótica hoy en día está avanzada, y lo que veíamos en las películas de, por ejemplo, Terminator, que puede tomar decisiones por sí solo, caminar y hacer cosas como cualquier persona, hoy en día ya está sucediendo. Entonces podría ser esa tecnología que usted dice, o alguna otra tecnología
pero que va a impresionar a toda la humanidad. Sí, de hecho, o sea, ya con esa imagen pues la pondrán en cualquier país, en cualquier lado. Hoy podemos ver muchos, no sé de ustedes, hay cámaras en cada esquina. Bueno, ahí por donde yo vivo hay cámaras y bocinas. El C5. Ajá, entonces ahí ya nos están diciendo, pero en aquel tiempo igual no sean sonidos, sino sean imágenes donde se postre o se vea esa imagen, y el que no la adore, pues entonces tendrán que perseguirlo o matarlo. Pero bueno, hermanos, hoy es el día de salvación. Dice la palabra del Señor: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si nosotros estamos oyendo, las cosas que van a suceder serán terribles, pero Dios no quiere que tú y yo las vivamos, sino que hoy nos esforcemos y seamos valientes, porque sí podemos, hermanos, sí podemos. A veces parece difícil ser cristiano, a veces las situaciones parece que nos quisieran hacer regresar atrás y nos desaniman y decimos: no, ya para qué voy al templo, para qué le sigo pidiendo a Dios. Y nuestra vida se desanima por las situaciones que vivimos o los problemas que hay, las desilusiones que enfrentamos con hermanos. Pareciera algo que nos desanima, pero yo le digo, hermano, que nada de eso vale la pena. Si ahorita usted piensa que esto es difícil, imagínese en aquel tiempo. Entonces el Señor hoy nos está diciendo que nos levantemos, nos esforcemos y seamos valientes, y que sigamos adelante. Amén. Hay una pregunta de nuestra hermana Hilda Barón Palazuelos y dice: los 1000 años que dice que será atado y después soltado por un poco más tiempo, ¿cuándo ocurre? Después de la tribulación, después de que pasen los 7 años de tribulación, que vemos que es la batalla, lo último de la tribulación es cuando todas las naciones se juntan para pelear con Israel. Es ahí cuando viene Jesucristo, que es la segunda venida, y se viene aquí un tiempo después de un milenio, de 1000 años, que Jesucristo reina sobre la tierra. Y después de esos 1000 años, o sea, en esos 1000 años Satanás es atado desde el principio, desde que Jesús viene, dice que es ahí atado y encarcelado, y va a estar por 1000 años atado. Después de esos 1000 años, dice en el capítulo, dice que serán después de los 1000 años. Ahorita le busco bien la cita. Aquí está. Es 27, y cuando los 1000 años se cumplan, en Apocalipsis 27, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Esta será otra batalla, no del Armagedón, después de los 1000 años. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces será inmediatamente después de que terminen los 1000 años, él es suelto y sale a engañar otra vez por un poquito de tiempo, pero inmediatamente viene ya el castigo de Dios sobre ellos. ¿Sí? Amén. Pues bueno, hermanos, esta es la palabra del Señor, y les seguimos invitando. Si usted tiene alguna duda, si hay algo que no le entiende, escríbanos, y nosotros con gusto vamos a tratar de disipar esas dudas, y nos da un gusto, ¿no? que como esta pregunta de nuestra hermana pues nos ayuda también a nosotros buscar más de la palabra del Señor, estar preparados, y que esto sea más nutrido, hermanos. Si ustedes investigan, si ustedes preguntan, la enseñanza se hace más nutrida, porque vamos profundizando más en cada uno de estos temas. Amén. Pues, hermana. Bueno, pues vamos a orar, hermanos, y le agradezco a Dios que nos haya permitido estar aquí con ustedes, y que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor, que nos has permitido conocer. Es difícil, Señor, conocer esos tiempos que van a ser, pero hoy se está preparando el mundo para ellos, Señor. Pero tú has venido para que no nos perdamos,
y para que no pasemos todo ese tipo de cosas, Señor, que están escritas en tu palabra durante la semana 70 de año. Gracias por abrir nuestros ojos. Ayuda a mis hermanos y a todos los que nos ven, a toda tu iglesia, Señor, a seguir adelante. Que no haya un desánimo en sus vidas. Si alguien se ha desanimado, yo te pido por favor que le confortes. Si alguien está triste, dale fortaleza, Señor. Dale sanidad a aquel que está enfermo, Señor. Dale libertad a todos aquellos que necesitan tu paz y tu libertad. Gracias por permitirnos compartir a tu siervo y a mí tu palabra. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Hasta luego.